Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos que nos escuchan. Nuevamente estamos aquí para ayudarles para cuando ustedes vayan a hacer el examen de ciudadanía. Precisamente hoy vamos a tomar tres temas principales. Uno vamos a hablar sobre el gobierno federal de los Estados Unidos, otro sobre el gobierno estatal. Y básicamente vamos a hablar también de la historia de los dos partidos mayoritarios en los Estados Unidos. Y también vamos a hablar un poco de la historia del estado de Washington. Así que les recomiendo que una de las cosas que es recomendable cuando usted está pues repasando las 100 preguntas, que cada vez practique. En otras palabras, vamos a dar 5 preguntas este día. Y entonces, a veces por sentido común o porque vivimos en los Estados Unidos, reconocemos y sabemos las respuestas. Es lo que vamos a hacer y pues estamos aquí en este día. Estamos con un poco recuperándonos de un poco de la gripa que anda ahí golpeando duro por estos rumbos, por este frío tremendo que está y por los cambios, ¿no?, de temperatura. Pero qué bien de que pues en este día es algo interesante, ¿no? Porque también estamos aquellos que desde la noche pasada o de las 12 en adelante cambiaron su reloj. Una hora la atrasaron. En otras palabras, dormimos una hora más, yo creo, ¿no? Entonces, pues quiere decir que ya estamos en casi más o menos, casi a la mitad de las 100 preguntas. Y entonces, nuevamente, si usted tiene preguntas referentes al proceso de migración, les vamos a dar los números de teléfono para cualquier cosa referente precisamente al proceso de cómo hacerse ciudadano. Es el 206-441-3469 y también al 1866-786-1360. Pues para aquellos, ¿verdad?, que por primera vez nos escuchan, quiero decirles que el proceso, precisamente cuando usted llena la forma N400, que es la precisa y correcta para que usted aplique para ser un ciudadano de los Estados Unidos, normalmente lleva un proceso de 3 meses. Si todo está bien, si no hay yo les recomiendo una cosa, que también una de las cosas fundamentales, el cobro es precisamente de $680. Y si a veces, si usted manda menos, obviamente, pues le van a regresar todo su paquete. Le regresan todo con el cheque y toda la cosa. También si usted pone de más, es igual. Ellos regresan, o sea, en otras palabras, regresan todo el paquete. Entonces, a lo que les recomendamos que manden exactamente lo que son, pues, como dije anteriormente, $680. Y que una de las cosas también es que usted revise cuidadosamente su aplicación, que todo esté correcto, que no haya errores. Y otra de las cosas que les recomendamos es que por favor usted le saque copias, porque precisamente cuando a usted le llamen en el día que usted va a estar enfrente del oficial de migración, entonces el oficial de migración está él leyendo y checando precisamente esa aplicación que usted mandó, la N400. Entonces usted toma una copia y lo que haga usted, repase todos sus datos, que precisamente va a ser el primer paso cuando usted vaya. El oficial de migración va a iniciar precisamente preguntándole a usted sobre los datos que hay o que usted ha puesto en su formulario N400. Entonces es una recomendación, por cualquier motivo, ya sea que usted la llene, ya sea que algún amigo, un familiar o un abogado o alguien le ayude a llenar su forma, usted por favor tome copias o saque copias de ello. Eso le va a ayudar bastante porque precisamente el oficial de migración se va a basar sobre esos datos. Y no los quiero espantar, pero a veces cuando usted va cuando va usted a su cita, a veces usted, como se va a dar cuenta, le van a mandar una hoja
o una carta donde a inmigración le va a dar precisamente la fecha y la hora en que usted va a tener su examen. A usted lo que recomiendan que usted llegue 30 minutos antes. Entonces usted llega ahí, se espera, y una de las cosas que puede ocurrir es que lo pueden llamar entre esos 30 minutos de espera. Es posible. También otra de las cosas que también puede ocurrir es que le pueden llamar después de la hora. Por ejemplo, si usted tiene su cita a las 9 de la mañana y lo llaman a las 9:40, usted, por sentido común, sucede que hay un atraso. En otras palabras, el oficial de migración se ha atrasado. Lo que es recomendable, como el oficial de inmigración se ha retrasado, él espera que la persona sepa exactamente sus datos y con eso va a iniciar. En otras palabras, el oficial de migración lo que espera que lo que está preguntando precisamente coincida con lo que usted está diciendo. Y si algo ocurre que, por ejemplo, usted titubee y que no se sepa precisamente la información que es la de usted, entonces el oficial, como ya va atrasado y como ellos no cancelan citas, entonces no le va a decir a usted. Eso se lo estoy diciendo yo. Pero el oficial se va un poquito a poner nervioso porque está pensando, si me atraso más, no necesito atrasarme más porque ya voy atrasado. Entonces yo le recomiendo que, eso sí, estudie bastante los datos de su formulario N400. Y precisamente hoy vamos a repasar algunas de las preguntas de ese formulario que precisamente son con los datos personales de usted. Bueno, y para empezar, como dije anteriormente, ya casi estamos en la mitad de las 50 preguntas. Y entonces ahora precisamente vamos a preguntar 5 preguntas y algunas son referentes al partido, a los dos partidos mayoritarios. Pero quiero hacer las preguntas primero y entonces lo que vamos a hacer ahora algo un poco diferente. Lo que voy a hacer esta vez, y vamos a, pues para cambiar un poquito, voy a hacer las preguntas. ¿Y qué les parece que al final, casi del programa, voy a dar las respuestas? Entonces usted va pensando y dice, bueno, pues ¿cuál serán las respuestas? 5 preguntas y entonces casi más o menos como cada 5 minutos antes de terminar yo les doy las respuestas y veamos cómo le va. También otra de las cosas que quiero hacer con ustedes, ¿qué les parece si hoy, normalmente cuando a alguien le toman el examen, son 10 preguntas de las 100 precisamente? Pero para que usted pase el examen de las preguntas, usted tiene que contestar 6. Si usted contesta 6 correctamente, digamos, seguidas, como se dice en inglés, congratulations. Usted ya está casi allí haciéndose ciudadano. Entonces vamos a hacer eso. De las pasadas preguntas que hemos repasado aquí, vamos a hacer ese pequeño examen y entonces veamos cómo le ha ido a usted, ¿verdad? Una de las cosas que les recomendamos. Por favor, practiquen en su casa. Yo les recomiendo que si usted repasa a lo menos 5 preguntas, bueno, sería mucho, pero unas 3 preguntas todos los días, yo le aseguro que en menos, será como en un mes y medio usted ya está listo y preparado para presentarse con el oficial de migración. Bueno, le voy a preguntar las 5 preguntas, como dije anteriormente. Las respuestas las damos 5 minutos antes de que termine este programa. Simplemente para ver cómo andamos por ahí, ¿no? Porque algunas respuestas las sabemos simplemente porque vivimos en este estado. Bueno, la primera pregunta dice, under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Una vez más, under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Bueno, una de las cosas, como yo les doy algunas pistas, en las preguntas de ciudadanía, por ejemplo, en esta pregunta específica, hay 2 palabras que no va a haber en ninguna otra, que se complementan, y es powers, en realidad son 3 palabras,
powers in federal government. Si usted recuerda eso, usted sabe exactamente de qué se está tratando el asunto. Porque la segunda pregunta se parece, pero no es igual, porque hay una palabra que se diferencia de esas tres palabras claves. Porque la siguiente dice, under our constitution, some powers belong to the states. Como ustedes vieron, allí ya hay una palabra diferente, states. What is one power of the states? Under our constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Y allí la diferencia precisamente está ahí, y la clave ahí es powers and states. Como ustedes ven, se parece a la primera, pero no son iguales. Empieza casi la pregunta igual, pero no es la misma. La siguiente es, who is the governor of your state now? Who is the governor of your state now? A veces le van a decir, who is the Washington State's governor? Entonces, voy a volver una vez más, va a haber un corte, pero también tengo que traducir, porque se me había olvidado eso. Entonces, voy a volver, como ustedes ven, tenemos tres preguntas. Dice la primera, ¿verdad? La que pregunté, bajo la Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? La siguiente, bajo la Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Y la siguiente, ¿quién es el gobernador de su estado actualmente? Como usted, ahí ya tiene tres preguntitas, ¿verdad? Y la número 4, que yo creo que todas no sabemos, what is the capital of your state? What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? Y entonces uno checa, por ejemplo, cuando le mandan a uno para las placas de su automóvil, para sacar su ID y todo eso, pues de ahí viene, de esa ciudad. Y la siguiente es, what are the two major political parties of the United States? What are the two major political parties of the United States? Entonces volveremos después. En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió 3,000 y después el IRS le cobró 22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. Ya se hizo la machaca en el Rey 1360. Eres el secreto que cuido, la manzana prohibida que cayó en mi huerto. Sin quererlo día tras día. Bueno, pues seguimos después del corte, y la última pregunta que estaba preguntando yo, dice que cuáles son los dos mayores o los más importantes partidos políticos en los Estados Unidos. Hay más partidos políticos en los Estados Unidos, pero obviamente hay dos que son mayoritarios. Y quisiera precisamente cuando estamos hablando de eso, el partido, voy a dar la historia, cómo funcionó, cómo fueron fundados los dos partidos mayoritarios. Bueno, ya casi les estoy dando la respuesta, se la estoy regalando esa, pero pues estamos precisamente practicando, así que miren ustedes, el Partido Republicano fue fundado en 1854, así que ya tiene su tiempecito. Desde 1854 ha estado el Partido Republicano. Y una de las cosas que a veces uno, cuando uno ve cuando están las elecciones, a veces hay algunos candidatos en el cual no le ponen Partido Republicano y le ponen, sin embargo, las siglas o las letras G, O, P. Y dice, bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, eso significa The Grand Old Party. Entonces,
cuando estamos hablando del GOP, o del GOP, estamos hablando del Partido Republicano, precisamente. Y entonces, como dije anteriormente, en 1864 empiezan ellos a fundar este partido. Y entonces, la primera convención que tuvieron ellos fue en Jackson, Michigan. Y precisamente fue en julio de ese mismo año. El primer presidente republicano que surgió, precisamente, es interesante, porque vamos a ver que, de acuerdo a la historia de los partidos políticos mayoritarios de los Estados Unidos, han ido evolucionando, han ido cambiando de sus pólizas, de sus expectativas, y también pues de sus líneas de políticas. Por ejemplo, el primer presidente republicano, como dije, que se fundó en 1854, fue el presidente Abraham Lincoln, que precisamente fue presidente en 1861 a 1865. También una de las cosas que nosotros podemos asociar con el Partido Republicano es el símbolo. ¿Y qué animalito creen que usted que es el símbolo del Partido Republicano? Dice, pues ¿cuál será? No es una hormiguita, no es tampoco un pescado, no es nada. Y yo no sé de dónde se sacaron esa idea, porque pues aquí en los Estados Unidos no hay ese animalito, pero bueno. Entonces ellos lo han tomado como símbolo, como digo, desde más o menos desde la segunda mitad de 1800. Y el símbolo precisamente es un elefante. ¿Es usted un elefante? Que en los Estados Unidos pues no existen elefantes. Bueno, existen elefantes, pero en los zoológicos. Pero que sean nativos de aquí, no. Entonces pues tomaron el símbolo como elefante. Entonces cuando usted ve, ¿verdad?, que hay un símbolo de un elefante y que hay ahí un nombre de un candidato, dice, pues es republicano. Sí, precisamente eso es. Como anteriormente compartí con ustedes, el primer presidente republicano fue el presidente Abraham Lincoln. Y el último fue el presidente George W. Bush, o George Walker Bush, que estuvo de 2001 al 2009, precisamente, pues 8 años, 2 periodos. De acuerdo a la historia de los Estados Unidos, ha habido, los presidentes, ha habido 44 presidentes. Pues 18 han sido republicanos. Desde que se fundó el Partido Republicano hasta la actualidad ha habido 18. Ahora voy a contar un poco la historia del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, algunos dicen, y eso pues está en tela de juicio, porque dicen que el Partido Demócrata fue fundado en los principios de 1830. En otras palabras, en los primeros años del 1830. Y algunos dicen que es el partido más antiguo en todo el mundo. Bueno, yo no sé, pero pues ahí dicen. Y el primer presidente demócrata fue el presidente Andrew Jackson. Y precisamente él fungió como presidente de 1829 a 1837. Como les dije, desde que lo fundaron a principios más o menos al principio de 1830, y de esos 44 presidentes que ha habido en toda la historia de los Estados Unidos, 14 presidentes han sido demócratas. Andrew Jackson fue el primer presidente demócrata, y obviamente que el último presidente demócrata de los 44 es el presidente Barack Obama, ¿verdad?, que tomó posición precisamente en enero de, Dios mío santo, del 2009. Porque ya se me estaba yendo el cassette, pero sí, 2009. Qué rápido, ¿verdad? Porque yo recuerdo que esa posición, cuando tomó el poder presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ese día pues lo vi a través de la televisión. Entonces, una de las cosas también tienen un animalito como símbolo, ¿verdad? Tienen su símbolo también. Y dice, pues ¿qué será? ¿Será un águila? Pues no es una águila. Pues ¿será un delfín? Pues tampoco un delfín. ¿A poco? Si usted me está escuchando dirá, pues, ¿usted sabe cuál es el símbolo del Partido Demócrata? ¿Verdad? Y ese animalito tampoco es originario
de aquí del continente o del país. Pues el símbolo de los demócratas es el burrito. Así que si usted ve ahí el burrito tirando una patada, entonces ese es el símbolo del Partido Demócrata. Y una de las cosas, como cosa curiosa, ¿no? También el único presidente demócrata, porque dice, for how long do we elect the president of the United States? ¿Por cuánto tiempo elegimos al presidente de los Estados Unidos? Y los elegimos precisamente por 4 años. Y actualmente, y eso ocurrió en la enmienda de la Constitución, la enmienda 21, y eso ocurrió en 1951. Resulta que anteriormente los presidentes podían estar más de 2 periodos, o sea, más de 8 años. Pero hasta 1951 el Congreso de los Estados Unidos creó esa enmienda diciendo que un presidente solamente puede estar 8 años. Es lo que dice ahí. Pero el presidente que duró más en el gobierno de Estados Unidos fue precisamente, y hay una pregunta de la 100 que dice, Who was president during the Great Depression and World War II? ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Y miren ustedes, cuando uno empieza, dice uno, la Gran Depresión, pues ¿qué pasó eso? ¿Qué era la Gran Depresión? ¿Qué estaban todos deprimidos o qué? No, lo que sucedió es que los bancos y todo el sistema económico colapsó. Eso ocurrió precisamente en 1932-33. Y precisamente al presidente Franklin Delano Roosevelt, a él le toca precisamente en ese periodo ser presidente. Y como les dije, está la Gran Depresión, pero también surge la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia en 1939, cuando los nazis atacan Polonia, precisamente en septiembre de 1939, y allí inicia la Segunda Guerra Mundial. Y también en ese momento, como presidente de los Estados Unidos, está el presidente Roosevelt. Y realmente él dura 12 años. Y yo creo, ¿verdad?, que dijeron en el Congreso, no, mejor hay que darle chance a otro. Y entonces hasta 1951 lo ponen, ¿dónde? En la Constitución. Por esa razón, exactamente, los presidentes en los Estados Unidos solamente pueden estar 2 veces. O sea, 8 años. ¿Cómo les parece la historia? Interesante, ¿no? Es interesante porque pues nosotros vemos que en otros países, Chihuahua, los presidentes quieren estar toda la vida. Y eso está tremendo, ¿no? Y aquí para evitar eso dijeron, no, mejor 8 años y allí tranquilitos, se van tranquilos y todos felices y le damos oportunidad a alguien más. Bueno, también otra de las cosas que precisamente es de las preguntas de edad que estamos aquí practicando es precisamente el estado de Washington. Bueno, fíjense ustedes que es interesante que en 1775, pues aquí lo que es el estado de Washington, el estado de Oregon, pero precisamente el estado de Washington, andaba un señor explorador que se llamaba Bruno Ezeta, y dice, bueno, pues ¿qué pasó con Bruno Ezeta? Bueno, Bruno Ezeta era un explorador español, y aquí andaba dando guerra en 1775, andaba viendo a ver qué había por acá. Recuerden, hay una pregunta también en la 100 que dice, when was the Declaration of Independence adopted? Para hacer una conexión con esta. Bueno, ¿cuándo fue la Declaración de Independencia adoptada? Precisamente en July 4, 1776. En julio 4 de 1776. Quiere decir que un año antes, precisamente andaba este señor aquí explorando por estos rumbos de lo que era el estado de Washington. Pero yo creo que eso fue lo que este historiador dice, pero yo creo, y que estoy seguro, que antes de eso hubo más exploraciones anteriores a esta. Y yo sé que uno experto en eso es el profesor Erasmo Gamboa, que él enseña precisamente, o es un experto en la historia del Northwest, o del estado de Washington, del estado de Oregón, y yo creo que sí,
que anteriormente andaban aquí explorando y buscando a ver qué había. Pero aquí anda el señor Bruno Zeta, como les dije, en 1775, explorando aquí. Por eso llegó un momento en que este territorio lo estaban reclamando los españoles, España, Inglaterra y obviamente también los Estados Unidos, lo que era precisamente cuando se llega a independizar los Estados Unidos en 1776. Entonces lo que ocurrió, ¿verdad? Que fíjense lo que es la historia. El territorio se organiza ya y se llama el territorio de Washington. En marzo 2 de 1853. Entonces ya va apareciendo y le dice, bueno, ¿y por qué le pusieron a Washington Territory? Territorio de Washington. Bueno, pues la sencilla razón, ¿en honor de quién? En honor del primer presidente de los Estados Unidos. Who was the first president of the United States? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Pues exactamente, George Washington, ¿no? Como nosotros estamos viendo, es el primer presidente. El estado de Washington lo forman como si fuera un territorio en 1853 y precisamente le ponen, no el nombre, bueno, le ponen el nombre, pero en realidad utilizan el apellido Washington en honor del primer presidente de los Estados Unidos y el padre considerado de este país. También otra de las cosas que quisiera compartir con ustedes es precisamente que el Estado, ya como Estado, llega a ser el Estado y reconocido como Washington State, o el Estado de Washington, en 1889. Hasta 1889, o sea, quiere decir que más o menos como, pues si en el 53 lo organizaron como si fuera un territorio, pues más o menos como en unos, ¿qué será? Como unos 36 años. Yo creo que sí, ¿no? 36 años después, dicen, va a ser Washington State, el estado de Washington. Y entonces ocurre precisamente en 1889. Y claro, otra de las cosas fundamentales que es la conexión, dice, how many stars are in the American flag? ¿Cuántas estrellitas hay en la bandera de los Estados Unidos? Pues hay 50. Pero fíjense ustedes, precisamente el estado de Washington en 1889, cuando ya ese estado de Washington llega a ser el estado número 42. Entonces, pues, ¿verdad? Que la estrellita número 42 le tocó ¿a quién? Pues en donde vivimos, al estado de Washington. Dirán, pero pues, ¿a dónde la pusieron? Bueno, eso sí estaría difícil saber, ¿verdad? Pero sí, allí le aumentaron una estrellita y fue la número 42. Entonces, y miren ustedes, es interesante porque el estado de Washington ha sido un estado progresista. Y dice uno, bueno, ¿qué significa progresista? Bueno, porque dice, who is the governor of your state? Y ahí vamos a ver por qué. Y es históricamente, porque fíjense ustedes, en 1910, el estado de Washington es un estado que le da el derecho al voto a las mujeres. 1910. Y eso todavía no era posible en todos los Estados Unidos. Eso es hasta 1920, totalmente, que se hace la enmienda número 19 y que ocurre precisamente en 1920. En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió 3,000 y después el IRS le cobró 22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. Si buscas comprar o reparar una computadora, Easy Computer es el lugar que debes visitar. En Easy Computer te atenderemos como te mereces. Buscaremos el mejor equipo de cómputo que se ajuste a tus necesidades. O podemos actualizar tu computadora. Easy Computer, tu tienda de computación en español. Visita nuestra página web easycomputer.com o llámanos al 206-878-3321. 206-878-3321.
Ya estamos de regreso en tu programa Ser Ciudadano. ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con nosotros 206-441-3469 o al 1-866-786-1360. Continuamos. Bueno amigos, volvemos nuevamente y nuevamente les queremos decir, ya están los números, se han recibido los números, pero se los queremos repetir nuevamente a 206-441-3469. Si usted nos quiere hacer una llamadita referente precisamente, no simplemente a las preguntas que estamos aquí practicando o repasando, pero también sobre el proceso de migración. En otras palabras, qué son los requisitos, qué es lo que necesito hacer, qué es lo que pasa si yo tengo un problemita, qué es lo que debo de hacer, pues más o menos, y aquí tenemos la respuesta, se las podemos compartir con ustedes, y si no las buscamos, y se las podíamos nosotros decir la próxima semana. Entonces el teléfono es 206-441-3469, 1866-786-1360. Y no se me duerman porque, como dije anteriormente, pues es un poquito de historia. Y es interesante, ¿no? Saber la historia, que cómo empezó toda la cosa. Ha habido 36 gobernadores en el estado de Washington, desde que se fundó como un territorio hasta actualmente. El primer gobernador se llamó Asa Stevens, y por eso yo creo y me atrevo a decir que por eso existe un paso que se llama Stevens Pass. Yo creo que le pusieron por eso. Y él fue gobernador de 1853 a 1857. Y normalmente el gobernador del estado de Washington dura también 4 años. ¿Verdad? Interesante. También otra de las cosas, dice usted, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los requisitos para ser gobernador del estado de Washington? Mire usted nomás lo que gana actualmente. El salario del gobernador del estado de Washington es de $166,891. Eso era el salario hasta el 2010. Así que dirá, bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser gobernador o gobernador del estado de Washington? Pues ese es el dinero que ganan el salario anualmente. Entonces, si usted se anima para correr para gobernador, ya sabe cuánto le va a costar, cuánto va usted a ganar. $166,891. Bueno, y eso es, ¿no? Eso es en breve la historia de precisamente del estado de Washington. Perdón, una de las cosas que yo les quisiera compartir con ustedes es precisamente, como estaba yo hablando de la forma N400, quisiera yo compartir con ustedes algunas preguntas que les van a hacer. Nuevamente, la primera página de la aplicación son preguntas sobre el nombre de usted. Por ejemplo, le dicen, "What is your legal name?" Y a veces nosotros los hispanos, perdón, nos confundimos porque pensamos que simplemente es el nombre, pero no. Es precisamente, no es el primer nombre, es el nombre, en otras palabras legal, es su primer nombre. Si usted tiene un segundo nombre, si usted usa los dos apellidos, es totalmente todo. El nombre legal, eso es. También una de las preguntas que le van a hacer es, please, can you otra de las cosas que le van a preguntar es que precisamente cómo aparece su nombre, o tell me exactly your name, life, or your green card. Dígame usted exactamente el nombre como aparece en su green card. Entonces usted puede quizás tener su nombre legal de una forma y el nombre como aparece en su green card es un poco diferente. Entonces el oficial de migración le va a preguntar exactamente que le diga el nombre como aparece en su green card. También le va a preguntar que si usted quiere cambiar su nombre. Bueno, y eso depende, ¿verdad? Y normalmente digamos, puede usted cambiar el primer nombre, pues también el apellido. Y normalmente eso lo hacen porque, por ejemplo, cuando se casan, ¿no? Las mujeres toman el apellido del esposo. Y entonces a veces, una de las cosas, ¿verdad?, que ocurre es que las computadoras tienen hasta cierto límite de espacio. Y a veces el nombre que uno quisiera que saliera, porque a veces nosotros los latinos tenemos 2 nombres, 2 apellidos, y en ocasiones, pues en este caso, cuando
damas se casan, pues toman también el apellido del esposo y entonces son demasiados espacios. Entonces los oficiales de migración ponen hasta donde alcanza el espacio y a veces pues no aparece todo, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Entonces usted ahí, en esa forma, usted puede decidir si hacen el nombre más pequeño. También una de las cosas que usted debe de saber es cuándo llegó a ser un residente permanente. En otras palabras, si usted si tiene su green card, en la parte de enfrente dice resident since, residente desde, y hay una fecha, y precisamente esa fecha usted se la tiene que aprender. Otra de las cosas sencillas y fáciles, le van a preguntar por su seguro social, su número de seguro social, le van a preguntar también el día que nació, bueno, la fecha precisamente, le van a preguntar dónde nació, dónde, y básicamente es el país. No están preguntando la ciudad, es el país. Le van a preguntar, what is the country your nationality? ¿Cuál es su país de nacionalidad? Porque hay unas personas que nacieron en un país y su nacionalidad es otra. Entonces por eso les preguntan eso. También les van a preguntar, una de las preguntas que algunos de nosotros nos confundimos, básicamente nosotros los latinos, es que dice esta pregunta, dice, are either or your parents, y dice, US citizens. Entonces nosotros asociamos parents como si fueran parientes, y básicamente eso no quiere decir. La traducción es padres, y en este caso es alguno de sus padres, ya sea su papá, su mamá, es ciudadano de Estados Unidos. Y entonces eso precisamente es lo que la pregunta está preguntando. ¿Perdón? También, una de las cosas que le van a preguntar es su domicilio. Le van a preguntar desde cuándo ha vivido usted en el domicilio actual. Y normalmente ellos, los oficiales de migración, quieren saber de los pasados 5 años. Y si usted ha vivido en diferentes domicilios, entonces el oficial puede preguntar desde cuándo a cuándo ha vivido en esos lugares. Así que eso depende de cada persona. También otra de las cosas es que le van a preguntar de los trabajos o dónde ha trabajado en los pasados 5 años. Y una de las preguntas que también les hacen, y es posible, es que le digan cuándo empezó a trabajar y cuándo terminó. Y también más o menos le van a preguntar, porque en su formulario aparece el lugar, en otras palabras, el domicilio. El oficial puede preguntar, ¿verdad? ¿En what company? ¿En qué compañía? También otra de las preguntas que puede hacer el oficial de migración es preguntarles, what did you do? O what did you do? ¿Qué es lo que hacía en ese trabajo? Y usted brevemente le va a explicar al oficial de migración lo que hacía usted, ¿verdad? Brevemente, no necesita decirle pues una historia muy grande, simplemente es lo que hacía usted. ¿Qué es lo que hacía en el trabajo en el que se está basando precisamente y el que está preguntando el oficial de migración? Otra de las cosas también que el formulario habla, dice que si did you travel outside the United States in the past 5 years, que si usted ha viajado fuera de los Estados Unidos en los pasados 5 años. Y entonces el oficial de migración le va a decir, how many days? ¿Verdad? ¿Cuántos días? Y cuando el oficial de migración pregunta días, no pregunta meses, no pregunta semanas. Porque usted cuando escribió o cuando pone sus datos allí o está llenando el formulario, usted pone una cantidad de días. Y por ejemplo, si usted tuvo, digamos, 30 días, pues allí aparece days. Entonces usted va a decir 30 days. Porque si dice 1 month, bueno, el oficial de migración va a decir, bueno, estoy preguntando cuántos días, ¿verdad? Porque hay meses que tienen 31. Entonces es más correcto decir precisamente el número de días. How many trips? ¿Cuántos viajes? O cuántas veces ha viajado. Entonces usted, ¿verdad? Específicamente dice, pues 2 o 3 o 4.
de acuerdo precisamente a lo que usted tiene en su formulario. También otra de las cosas que le va a preguntar el oficial es, where did you go? Normalmente es el país, no es el lugar, digamos, no es la ciudad donde usted fue. Por ejemplo, si usted se fue a Europa y dice, bueno, me fui a Madrid. No, si usted dice la ciudad o la capital, ¿verdad? Madrid, pues van a decir, ok, Madrid, pues sí, suena bien, pero en realidad usted donde fue Spain, a España. Entonces, precisamente, ¿verdad? Si usted viajó, si usted es de México y viajó a México, usted va a decir México. Porque si le pregunta al oficial, ¿dónde viajaste? Pues a México. Si usted fue específicamente, digamos, a Guadalajara y dice Guadalajara, México. Bueno, pues si usted nomás dice Guadalajara, pues recuerda, hay un Guadalajara, también España. Entonces va a decir, bueno, pues ¿a dónde sería? ¿Guadalajara, España o Guadalajara, México? Entonces usted diga el país, México. Y también, como usted escribió las fechas, cuando usted salió y cuando usted entró, también es posible que el oficial de migración se les pregunte y le diga, when did you leave the United States? ¿Cuándo abandonaste o saliste de los Estados Unidos? And when did you return to the United States? ¿Y cuándo regresaste a los Estados Unidos? El oficial puede preguntar eso porque precisamente están aquí en sus formularios. Otra de las cosas que les va a preguntar es, how many times have you been married? ¿Cuántas veces se ha casado? Y pues ahí usted le pone cuántas, ¿verdad? Entonces, a veces no está preguntando cuántos años, lo que está preguntando es cuántas veces. Y yo creo, ¿verdad?, que pues ahí depende de cada quien. También pregunta el nombre del esposo o de la esposa. Y también una de las cosas que pregunta, when did you get married? ¿Cuándo se casó? Chihuahua, pues hay que acordarse de eso, ¿no? Del aniversario de bodas. Porque precisamente allí va a aparecer en el formulario y el oficial va a estar diciendo, poco de ver así, es cierto o no. Bueno, entonces usted, ¿verdad?, como es información precisamente personal, pues el oficial espera que usted se sepa eso. Otra de las cosas también le va a preguntar que si su esposo o su esposa viven en el mismo domicilio. Entonces depende, ¿verdad? Y pues usted puede decir yes o no. Y si dice que no, entonces el oficial puede preguntar que dónde vive el esposo, dónde vive la esposa. Y entonces depende precisamente las preguntas y las respuestas de cada persona, o los datos que haya puesto en su formulario N400. No se me espanten y diga usted, bueno, todo eso me van a preguntar, Dios mío santo, voy a estar sufriendo ahí. No, pues como dije anteriormente, usted repase en su casa todos los días una hojita, son aproximadamente 10 hojitas. Entonces dice, ay Dios santo, son varias. No, yo les aseguro que si usted repasa una hojita cada día, le va a ir bien. Como dijo alguien, ¿verdad? Poquito a poco llegamos hasta Roma. En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió 3,000 y después el IRS le cobró 22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. Si buscas comprar o reparar una computadora, Easy Computer es el lugar que debes visitar. En Easy Computer te atenderemos como te mereces. Buscaremos el mejor equipo de cómputo que se ajuste a tus necesidades. O podemos actualizar tu computadora. Easy Computer, tu tienda de computación en español. Visita nuestra página web easycomputer.com o llámanos al 206-878-3321. 206-878-3321.
Ya estamos de regreso en tu programa Ser Ciudadano. ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con nosotros 206-441-3469 o al 1-866-786-1360. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta nuevamente y otra de las cosas que les van a ustedes a preguntar, y específicamente a aquellas personas que van a hacer el examen en inglés. Una de las cosas que les van a pedir es que lean una frase, simplemente como se dice en inglés, a sentence. Y también les van a hacer, o le va a pedir al oficial de migración que escriba una frase. Entonces la única posibilidad aquí que nosotros les podemos ayudar es que si usted tiene esa oportunidad de tener internet y de podernos vernos a través precisamente del Facebook o de online, a través del internet, hay frases que los oficiales de migración utilizan bastante, y por ejemplo yo quisiera darles 3 frases. Y la única forma de que ustedes pudieran ver esas frases es a través del internet, de que vayan allí y nos busquen en la 1360, y usted puede checar precisamente la clase de este día, que estamos en este momento pues en vivo. Y algunas frases que los oficiales de migración han utilizado en los últimos meses son las siguientes, que quisiera yo, para aquellos que precisamente van a tener que hacer el examen en inglés, que practiquen. Y como digo, la única forma de que ustedes pueden pueden checar esas frases sería a través pues del Facebook o de internet, donde usted nos vería en el programa, porque aquí los tengo yo escritos en un pizarrón. La primera frase es: Alaska is the largest state. Voy a repetir nuevamente. Los oficiales normalmente repiten 2 veces o 3 veces. Alaska is the largest state. Otra frase posible, y que últimamente los oficiales de migración han hecho que las personas que hacen el examen en inglés escriban la siguiente frase: George Washington was the first president. George Washington was the first president. Y una de las posibilidades también, fácil y sencillas, bueno, será porque dice, bueno, es porque usted la está viendo, pero son 3 palabritas y que precisamente han utilizado, y es la siguiente: We pay taxes. We pay taxes. Una de las recomendaciones es que recuerde, cuando usted escribe una frase, ya sea en inglés o en español, siempre se escribe con letra mayúscula al iniciar la frase. Y también una de las recomendaciones es que cuando usted termina la frase, le tiene que poner un punto y aparte, porque son precisamente las reglas gramaticales tanto en español y en inglés que coinciden precisamente. Entonces, como dice usted, ahorita practicamos precisamente 3 frases, pero allá a usted le va a dar una. Ahora, si por alguna razón el oficial de inmigración le da 2 y usted dice, no, ¿qué pasó? Este oficial me ha dado 2. Mire usted, no se ponga triste, no se me enoje. Lo que sucede es que el oficial de migración le está dando 2 oportunidades. Quizás en la primera frase algo falló, hay quizás una palabra que no está correcta. La segunda oportunidad es esa, que va a ser la segunda frase. Entonces, eso puede ser posible. Otra de las cosas que me han preguntado a mí, dice, bueno, ¿puede haber un motivo para que no me pueda yo ser ciudadano de los Estados Unidos? Bueno, una de las cosas principales que puede ser posible, y que en algunas ocasiones que los mismos abogados que ellos son expertos en inmigración, en inmigración precisamente, recomiendan: si usted cree que por alguna razón no digamos elegible, pero digamos que hay algo que le pueda evitar hacerse ciudadano de Estados Unidos por algo que ocurrió en el pasado, yo le recomiendo que en esos casos, y precisamente cuando el asunto es, como digamos, federal, usted
acuda a un abogado de migración. Porque si usted no lo hace, lo que puede ocurrir que cuando usted se presente precisamente ahí a inmigración, pues puede ser arrestado y puede también ser deportado. Entonces hay los precisamente, ¿verdad? Los abogados de migración que son expertos y que saben precisamente la ley de migración, ellos le pueden dar la recomendación más acertada a usted para que tenga éxito y no le vaya a ir o no se presente una situación difícil para usted. Y bueno, y dice uno, bueno, pero ¿cuáles son precisamente esas circunstancias que pueden evitar que una persona le niegue la ciudadanía de los Estados Unidos, o la ciudadanía norteamericana? Uno de ellos es, por ejemplo, que es un delito federal, es drogas, ¿verdad? Es algo federal, es algo que dice uno, bueno, y que algunos dicen, y yo no sé por qué, que se borra en 10 años o en 7, pero eso no es verdad. Eso es un delito federal que queda establecido en el récord totalmente. Y entonces, ¿cómo saber para lidiar con esas situaciones? Bueno, usted necesita un oficial precisamente de migración que le diga, mira, esto es lo que debes de hacer para que tengas éxito en lo que tú quieres hacer. También otra de las cosas, ¿verdad?, que me han preguntado, ¿y qué pasa, por ejemplo, si a mí, cuando yo venía por primera vez, pues venía sin documentos y me detuvo inmigración? Pero ocurrió hace 20 años. Y dice uno, ¿que ya se los olvidó? Bueno, pues yo les digo, bueno, lo fundamental es que si usted se acuerda de que qué es lo que ocurrió y qué es lo que sucedió, y que si no hubo huellas, precisamente específicamente huellas, o toma de huellas, que le hayan tomado huellas, entonces puede haber la posibilidad, que yo no soy el que estoy viendo allí toda la información con la FBI o con inmigración, pero puede haber una posibilidad que no exista un récord. Pero si hay huellas, básicamente sí va a haber un récord. Y aunque hayan pasado 20 años o 25 años, eso va a aparecer. Entonces, porque hay una pregunta en la N400, y es una de las preguntas que están en la página 9, en la cual dice que si la persona dice, have you ever been deported from the United States? Dice, ¿alguna vez has sido tú deportado de los Estados Unidos? Y entonces uno dice, bueno, pues parece que no me tomaron huellas, no pasó nada, y eso ya pasó hace 20 y tantos años. Y usted dice, al oficial de migración le contesta que no, pero el oficial de migración, como él ya recibió, ahí sí que suena como poético, toda la información, y la tiene él precisamente en su computadora, y aparece que precisamente el nombre de usted, ponga usted que en esa época le recomendaron, mira, si por algunas circunstancias te toma los oficiales de migración, o te agarran, di otro nombre, pero acuérdese, le tomaron las huellas, así que no, así hubiera dado el nombre de Popollillo, o de Pedro Infante, o de cualquier de sus favoritos de cantante, pero las huellas aparece que parece el nombre de usted. Lo que va a ocurrir, como hubo una pregunta anteriormente de la N400, la que dice que si alguna vez le ha mentido a un oficial de los Estados Unidos para ganar o para obtener precisamente un beneficio de migración, y usted dijo que no, pero simplemente por no reconocer de que usted fue quizás detenido por inmigración y lo deportaron, pero usted pensó que no le habían tomado huellas, pero precisamente sí le tomaron huellas y apareció en el récord, entonces le van a dar un castigo de 5 años. 5 años por haber mentido precisamente a un oficial de migración. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Hay que estar pero bien seguros de lo que estamos diciendo. Ahora dice uno, bueno, ¿y qué pasa si no estoy seguro? Bueno, mire, no va a pasar nada. Simplemente si el oficial de migración le dice, ¿alguna vez ha sido deportado? Y usted dice, bueno, pues no. Pero después dice, never ever, dice el oficial, nunca ha sido deportado.
Y entonces usted dice, sí, me acuerdo que hace 25 años me detuvieron y me deportaron. Usted le dice precisamente al oficial, mira, más o menos hace 25 años, pues andaba yo brincando allí la cerca y me detuvo inmigración. Me tuvieron allí unas 8 horas, me dieron café y toda la cosa, y después me deportaron. Pues usted le dice exactamente eso, y el oficial de inmigración dice, ok, está muy bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor precisamente eso aparece en la información que el oficial de inmigración tiene. Como ustedes ven, no está tan difícil la situación, simplemente hay que decir la verdad. Bueno, como dijimos anteriormente y como ya estamos casi en los momentos finales del programa, y para que no se me duerman, les voy a dar precisamente las respuestas de las preguntas. Nuevamente, primera pregunta. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Bajo nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Y hay 4 posibilidades. Una, to print money. El gobierno federal es el único que puede imprimir dinero. La siguiente también posibilidad es to declare war. El gobierno federal solamente tiene el poder de declarar la guerra. To create an army. El gobierno federal también tiene el poder de formar o crear un ejército. Y la última posibilidad es to make treaties, hacer tratados con otros países. Pero la respuesta es nomás to make treaties. Under our Constitution, some powers belongs to the states. What is one power of the states? Bajo la Constitución, ¿cuáles algunos poderes pertenecen a los estados? ¿Cuál es un poder de los estados? Y una es provide schooling and education, proveer educación y escuelas. Provide protection, police, proveer protección. Provide safety, fire departments. Proveer seguridad, departamentos de bomberos. Give a driver's license, dar licencias de manejar. Approve zoning and land use, aprobar a las zonas de construcción y el uso de tierra. Who is the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador o la gobernadora del estado actualmente, del estado de Washington? Pues es precisamente Christine Gregoire. Christine Gregoire es la gobernadora. La siguiente es, what is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? Precisamente es Olympia. What are the 2 major political parties in the United States? ¿Cuáles son los 2 partidos políticos más fuertes en los Estados Unidos? Y es Democratic and Republican. Demócrata y republicano. En otras palabras, que si usted contestó, ya sea Republican primero, en Democratic al último, pues está bien. O Democratic primero, o Republicano, la cosa que sean 2. Y todo está bien. Nuevamente, como fue un placer compartir con ustedes, los esperamos precisamente la próxima semana con otras 5 preguntitas en la cual, ¿verdad?, le vamos a ayudar para que usted tenga éxito en su ciudadanía. Nuevamente, ¿verdad?, que pasen un buen día, abríguense bien porque por ahí anda pero duro la tos, anda duro también los resfríos con estos cambios de temperatura. Pero hay que echarle ganas. This is KKMO 1360 AM, Tacoma, Seattle, Washington. 24